Dicen que los hospitales son lugares donde se salva la vida, pero todos sabemos que también se pierden unas cuantas. Y no me refiero solo a cirugías mal hechas, sino a esas historias que parecen sacadas de una pesadilla. Hoy te voy a contar 3 hospitales malditos. Si eres de los que se desmayan con el olor a alcohol, mejor quédate en la sala de espera. Hay carreteras que parecen eternas, y cuando conduces de madrugada, el sueño puede jugarte malas pasadas. Pero lo que le ocurrió a Javier no fue un simple desvelo. Él volvía de un viaje, eran casi las 3 de la mañana, el tanque de gasolina casi vacío, la neblina tan espesa que apenas veía el camino. De pronto, a un costado de la carretera, vio algo que no debería estar ahí. Un hospital iluminado, como si estuviera en pleno funcionamiento. Lo raro es que en el mapa no aparecía nada. Pero, ¿qué haces a esa hora perdido y sin gasolina? Pues claro, decides entrar. Error número 1. Javier se estacionó y caminó hacia la entrada. Las puertas se abrieron solas con un chirrido metálico que sonó más a bienvenido al infierno que a hospital moderno. Adentro, los pasillos estaban húmedos, con olor a moho y algo más, algo metálico, como sangre seca. Las luces parpadeaban y en las paredes había expedientes tirados, la mayoría con nombres tachados, algunos con marcas rojas, como si alguien hubiera querido borrarlos a la fuerza. Javier empezó a sentir frío, ese frío que no viene del aire acondicionado, sino de saber que no estás solo. De repente, lo vio. Un médico, con bata blanca, pero el rostro completamente cubierto de vendas. No caminaba, se arrastraba lentamente, con pasos torpes como si cada hueso crujiera al moverse. Javier retrocedió, intentando no hacer ruido, pero el sonido de su respiración lo delató. El doctor sin cara levantó la cabeza y desde algún lugar debajo de las vendas salió un gemido, como si respirara agua en lugar de aire. Fue suficiente. Javier corrió. El pasillo parecía interminable, las luces explotaban a su paso y las puertas golpeaban como si alguien las empujara desde adentro. Llegó hasta la salida, se lanzó al carro, encendió el motor y aceleró sin mirar atrás. Cuando por fin tuvo valor para girar la cabeza, el hospital ya no estaba. Solo había campo vacío, oscuro, como si nunca hubiera existido. Desde esa noche, Javier no volvió a conducir de madrugada. Aunque bueno, con ese trauma, ni Uber lo contrataría. Dicen que un hospital abandonado guarda más que polvo. Guarda los gritos que nadie quiso escuchar. Y este psiquiátrico, cerrado hace más de 30 años, lo demuestra. Los vecinos juran que al caer la noche, desde dentro se escucha un murmullo constante, un número repetido sin descanso. 103, 103, 103. La historia comienza con un grupo de jóvenes exploradores urbanos. Querían grabar contenido para sus redes. Ya sabes, miren cómo me meto a un hospital maldito y salgo vivo. El típico reto que suele terminar mal. El edificio estaba en ruinas, ventanas destrozadas, paredes cubiertas de humedad verde y ese olor a encierro mezclado con óxido. Un aroma que solo puede significar 2 cosas: abandono o cadáver. Avanzaron con linternas. Cada paso resonaba en el suelo, como si algo o alguien caminara detrás de ellos. Entre risas nerviosas llegaron al pasillo central, y ahí lo encontraron. Una puerta distinta al resto, reforzada con láminas metálicas, cadenas oxidadas, y sobre ella un letrero pintado en rojo. Paciente 103, no abrir. La mayoría pensó que era una broma, un truco de otros exploradores para asustar a novatos. Pero uno de ellos, ya sabes, siempre hay un valiente o un idiota en cada grupo, comenzó a jalar de las cadenas
intentando abrirla. Fue en ese instante cuando escucharon el primer golpe. Un van seco desde el otro lado de la puerta. Luego un segundo. Y después un murmullo rasgado que repetía el mismo número. 103, 103, 103. Todos retrocedieron, pero el camarógrafo siguió grabando temblando. A través de una rendija juró ver a una sombra encadenada, moviéndose lentamente. Una figura alta, demasiado delgada, con los brazos tan largos que casi rozaban el suelo. La cabeza ladeada, como si el cuello estuviera roto. El aire en el pasillo se volvió pesado, irrespirable. El chico con la cámara no podía moverse, como si algo lo obligara a mirar. Y entonces sucedió. La figura se detuvo, giró la cabeza hacia él, y aunque los ojos estaban hundidos en la oscuridad, la cámara captó perfectamente el brillo de una sonrisa. Los demás lo arrastraron fuera y corrieron hasta que estuvieron de nuevo en la calle. Cuando revisaron la grabación más tarde, lo que vieron los dejó helados. No era solo una sombra. Se veía claramente a un hombre encadenado, con la piel pegada a los huesos, sonriendo como si supiera que lo estaban mirando. Ninguno volvió a entrar al hospital. De hecho, varios cerraron sus canales y desaparecieron de Internet. Solo el chico de la cámara quedó con un tic nervioso en el ojo, y cada tanto asegura que escucha una voz susurrando detrás de él. 103, 103. Dicen que el paciente 103 era un interno violento, incontrolable, alguien que no podía estar en contacto con otros enfermos. Lo encerraron en esa sala sellada hasta que el hospital fue abandonado. Y, bueno, nunca nadie lo sacó. Hoy los vecinos dicen que sigue ahí, esperando. Y yo me pregunto, si de verdad lo dejaron encerrado en esa habitación, ¿quién demonios lo alimenta? Porque alguien o algo tiene que estarlo haciendo. Y, créeme, no quieres conocer la respuesta. Los hospitales tienen un detalle curioso. Aunque los cierres, aunque quites la electricidad, siempre queda un rincón que parece seguir vivo. Y en este caso, ¿era el ascensor? El hospital de San Miguel llevaba abandonado más de 20 años. No había médicos, no había pacientes, pero en el último piso todavía quedaba un ascensor en funcionamiento. O al menos, eso decían los guardias que vigilaban el lugar. Uno de ellos, Raúl, juraba que a veces de madrugada el ascensor bajaba solo. Nadie lo llamaba, pero las puertas se abrían y la luz seguía encendida. El problema es que ese ascensor tenía un botón que no existía en los planos, el número -3. Una noche, cansado de escuchar rumores, Raúl decidió comprobarlo. Entró con su linterna y efectivamente, el botón estaba ahí. Un -3 que brillaba débilmente. Nunca antes lo había visto. Y lo peor es que ningún ascensor del hospital tenía sótanos más allá del nivel -1. Raúl dudó. Podía salir y olvidarse del asunto. ¿O presionar el botón? Obviamente lo presionó. Error número 3. El ascensor tembló, como si algo enorme lo empujara hacia abajo. Las luces parpadearon y el aire se volvió más pesado. El descenso duró demasiado, mucho más de lo normal. Finalmente, las puertas se abrieron. Lo que había no parecía un sótano. Era un pasillo interminable cubierto de azulejos blancos manchados con algo marrón, demasiado viejo para hacer pintura. El suelo estaba húmedo y de las paredes colgaban ganchos oxidados, algunos con trozos de tela y otros con lo que parecían pedazos de carne reseca. Raúl avanzó con la linterna. El silencio era absoluto hasta que escuchó un lamento, profundo, como un gemido humano ahogado. Siguió el sonido hasta llegar a una sala grande. Allí encontró camas metálicas alineadas, todas ocupadas por figuras cubiertas con sábanas. Algunas se movían levemente, como si respiraran. Cuando intentó acercarse a una de ellas, escuchó el sonido del ascensor cerrándose a sus espaldas. Corrió, pero las puertas ya estaban cerradas. Y lo peor,
El botón del -3 había desaparecido. Los gemidos comenzaron a hacerse más fuertes, como si las figuras bajo las sábanas despertaran. Una de ellas se incorporó lentamente, mostrando un rostro vendado, igual que el médico sin cara de otra historia. La boca se movía, aunque las vendas no le dejaban abrirse, y de dentro salió un chillido desgarrador. Raúl gritó, golpeando las paredes, buscando otra salida. Nunca se supo cómo, pero al día siguiente apareció en el lobby del hospital, tirado en el suelo, temblando. El ascensor estaba apagado, como siempre, sin botón de -3. Desde entonces, jamás volvió a trabajar de guardia. Decía que mientras dormía, todavía escuchaba el ruido del ascensor bajando y voces llamándolo desde abajo. Los planos oficiales del hospital nunca mostraron un nivel -3, pero algunos investigadores creen que ahí, en los sótanos, se hacían experimentos con pacientes. Otros dicen que era un pasillo hacia la morgue secreta, donde guardaban cuerpos que no debían salir a la luz. Yo solo sé una cosa. Si alguna vez entras a un hospital abandonado y el ascensor tiene más botones de los que debería, mejor toma las escaleras. Aunque claro, ¿quién te garantiza que esas escaleras no bajan al mismo lugar? Hasta aquí llegamos por hoy. Aunque, créeme, las historias no se terminan, solo esperan a que alguien más las cuente. Si sobreviviste hasta el final, suscríbete y deja tu comentario antes de que alguien grite tu número esta noche.